Buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a resolver un problemita que se ha planteado para poder entender esto del movimiento de tierras, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla. El problema y el enunciado es el siguiente, ¿no? Dice, en el esquema que presentamos encontramos en la intersección de ejes, que son 9, ¿no?, zapatas y columnas con las siguientes dimensiones: A1, B2 y C3 de 2 metros 10 por 2 metros 50, A2 y B1 de 1,50 por 2 metros 30, A3, B3, C1 y C2 de 1,80 por 1,80. Y las columnas, respectivamente A1, B2 y C3 de 40 por 40 centímetros, A2 y B1 circular, dice una columna circular de diámetro 40 centímetros, A3, B3, C1 y C2 de 60 por 30 centímetros. Dice, necesitamos encontrar el volumen de eliminación de la partida de movimiento de tierras, considerando que el material es un suelo conglomerado de arena, grava y arcilla y cuyo factor de esponjamiento es de 1.27. Entonces, el esquema era este. Presentamos los ejes. No había necesidad de poner ningún tipo de distanciamiento ni nada. Simplemente saber que en este encuentro de ejes, A1 en el B2, que es este de acá, y en el C3, que vendría a ser este de acá, existe una zapata de 2 metros 10 por 2.50. De la misma forma, el A2, esta de acá, y el B1, esta de acá, existe una zapata de 1,50 por 2,30. Y el resto, A2, B3, C1 y C2, de 1,80 por 1,80. Entonces tenemos ya en planta la sección de la zapata que tenemos que excavar, y lo que me quedaba por determinar era la altura de excavación o la profundidad de excavación. El número de zapatas en este caso son 3, de acá son 2 y acá son 4. ¿Cómo determino este 1,70? Vamos a la sección típica de zapata y acá vemos que hay un nivel de piso terminado NPT 00, un nivel de terreno natural que está a menos 50 del nivel 00. Acá un nivel de fondo de zapata 0 menos 1,90, y aparte nos grafica una falsa zapata que tiene 30 centímetros de altura. Entonces la excavación tiene que ser hasta el fondo de la falsa zapata. Entonces con estas cotas más estas dimensiones que nos están dando, podemos calcular nosotros esa profundidad de excavación. Entonces la excavación para nuestro problema vendría a ser desde la línea del nivel de terreno natural hasta la parte inferior de la falsa zapata. Si de aquí hasta acá hay 1,90, desde el nivel 00 hasta el nivel menos 1,90, yo del 00 hasta el fondo de la excavación tendría 2 metros 20, le tengo que aumentar 30 centímetros. O sea, ya sé que desde este punto que estoy señalando aquí en la flechita hasta la parte de abajo hay 2 metros 20. Pero la excavación no es todo eso, ¿no?, sino de donde está el terreno natural, y eso está 50 centímetros por debajo. Por consiguiente, nosotros tendríamos que a esos 2 metros 20 quitarles estos 50 centímetros que se precisan en esta indicación del nivel de terreno natural, menos 0,50. Entonces 220 menos 0.5 me da 1,70. Hago las operaciones y el cálculo me da 60,54, ¿no? Acá ya estoy multiplicando estas columnas, ustedes vean, ¿no? Ahí están las 4 columnas multiplicadas, y acá es la sumatoria de esta parte de acá. Entonces con estas indicaciones tenemos que el valor es 60,54.
metros cúbicos. ¿Qué vamos a rellenar? Eso es algo que debemos calcular, porque la eliminación es lo que excavo, le resto lo que relleno y eso es lo que me queda para eliminar. Entonces acá en el relleno tendría que calcular nuevamente la altura, porque los huecos, las zanjas van a ser las mismas. No va a variar el ancho de zapata, simplemente lo que tengo que definir es cuál es esa altura de relleno. Y como vemos acá, el falso piso está un poco por encima. Entonces nuevamente hacemos la misma operación. Tenemos 0, 0, vamos al nivel de fondo de zapata, ¿no? Y a ese nivel tengo 1,90 m. Entonces vamos a hacerlo mejor así. Tengo 1,90, valor absoluto del 0, 0 hasta la parte inferior de la zapata, dato, y de ahí me ponen que la altura de esta zapata es 60. Entonces a esto le voy a quitar menos 0,60. Me queda 1,30 m. ¿Desde dónde? Desde el 0, 0. Donde está la losa, el piso y el falso piso no se va a rellenar eso. Por lo tanto, esto tendría que restársele este punto 15. Entonces, menos punto 15. Entonces, mi altura de relleno va a ser de 1,15, que es la altura que estoy considerando acá. Listo. Entonces, nuevamente las operaciones, tal como están acá, en la multiplicación de estos 4 elementos, estas 4 columnas, y esta vendría a ser la sumatoria de estos 3 componentes, ¿no? Entonces tengo 40,95. Pero ahí esto indicaría que acá no habría ninguna columna, y no es así, sino que tenemos elementos que van a ocupar, que van a estar rellenos de concreto, que son las columnas. Entonces estas secciones, estos espacios, en esta altura, que va a ser la misma, tengo que establecer. Entonces el enunciado decía que en A1, B2 y C3 había una columna de 40 por 40, una columna cuadrada. La altura va a ser la misma, son 3, me da este valor. En el segundo me dice una columna circular de diámetro 40 centímetros. Entonces calculo el área de esa circunferencia, cuyo diámetro es 0,40, pi por radio al cuadrado, ¿no? O pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Por qué? Porque el diámetro es, o el radio es d entre 2, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos me da que estos volúmenes me resultan así. Entonces, hay 1,66 metros que van a ser, ¿qué cosa? Concreto. Por lo tanto, no podría ser relleno. Entonces, a 40,95 le tengo que restar lo que es el concreto. Entonces, hacemos esa resta. 40,95 menos 1,66 y ese valor es 30,29. Este es el relleno. Ahora, ¿cómo va a ser la eliminación? Yo tengo la excavación menos el relleno y eso lo multiplico por su factor de esponjamiento, que hemos dicho que es 27% o 1,27, y tengo esos valores, ¿no? Entonces ustedes vean, excavación menos el relleno multiplicado por 1,27. Entonces mi respuesta es 26,99, redondeando podría ser 27. Para el tema de la respuesta se ha considerado una forma de porcentualmente hablando, ¿no? O sea, la respuesta correcta con un más menos medio cubo le había puesto, me parece. A ver, voy a entrar acá para explicar eso también un poquito. Vamos a tener el valor que tiene una consideración, ¿ya? A ver, entro acá, o acá mejor, categoría de pregunta, me voy a entrada,
era la pregunta D. La vamos a editar y vamos a ver que este es el problemita. Y la respuesta, si es 27, si me salía 27.3 hasta 27.5, o sea, si medio cubito hacia arriba o hacia abajo, era igual a 100%. La respuesta es 27 con error de 1 metro cúbico, es decir, mi respuesta podría ser 27.99 hasta 28. La respuesta era el 50%. Si la respuesta era 27, 2 metros cúbicos de error hacia arriba o hacia abajo, ese porcentaje valía 20. Y había creo una más. Si era 2 cubos, un 25%. Entonces, esa es la forma como se calificaba. Como ven, era algo simple, matemática básica, y creo que mayor complicación no había. Entonces estoy cumpliendo con resolver y mostrar esto a mis alumnos. Listo, chicos, eso sería todo. Espero que el ejemplo nos dé apertura para lo que se viene, ¿no? Entonces hay que entender los gráficos, hay que entender el problema primeramente para poder calcular los métodos. Nada más, eso sería todo. Cuídense. Adiós.